10 i 20 del matí seguim en directe a Canal 21, la primera columna. En aquest punt del programa donem la benvinguda al nostre primer convidat d'avui, a Sergio del Campo, que és el candidat de Ciudadanos per la demarcació de Tarragona. Bon dia. Bon dia. Gràcies per acompanyar-nos avui en directe a Canal 21. Gracias a ustedes. En primer lloc, ¿cómo está bien la campaña electoral? Bueno, con mucha ilusión. La verdad es que yo soy un candidato que viene de nuevas en el mundo de la política, vengo de la sociedad civil. Yo soy subinspector laboral, estoy en un equipo de lucha contra el fraude y la economía irregular, y la verdad es que pues con mucha ilusión de poder cambiar las cosas, traer un nuevo proyecto, que el proyecto que llamamos en Ciudadanos, un proyecto de regeneración. Y bueno, ya te digo, mucha ilusión porque estamos viendo que en nuestras carpas cada vez es más la gente que se acerca a nosotros y nos pide que expliquemos un poquito el proyecto y que nos anima a tirar endavant. Ciudadanos no està fent una campanya tradicional amb grans actes, amb grans mítings, sinó que està intentant xafar carrer y explicar desde la proximitat el seu projecte, ¿no? Sí, tenemos un proyecto muy sólido, un proyecto, como te digo, regenerador, de cambio, y lo que queremos es que la gente, pues, sea la gente la que se acerque a nosotros a preguntarnos por este proyecto, más que dar mítings. Quizás somos la nueva política, que nos gusta decir a nosotros, y consideramos que es mucho mejor estar con la gente, ver cuáles son las necesidades de la gente, lo que ellos nos preguntan y bueno, poder explicárselo a pie de calle, ¿no? Y estar con ellos. I què diu la gent? Què és el que els transmet la ciutadania en aquestes accions a peu de carrer? La gente tiene muchas ganas de cambio, la gente quiere que los políticos nos preocupemos por los problemas que realmente tiene la gente, ¿no? Entonces lo que sí que vemos es que al final la gente le preocupa el paro, le preocupa la corrupción, le preocupa el actual mercado laboral, que está totalmente desfragmentado, que está... Y sobre todo pues tener el dinero a la buchaca, ¿no? Y bueno, esas son las preocupaciones que más nos llegan. ¿Qué podemos hacer nosotros para mejorar un poco la economía, para reactivar todo un poquito y tirar endavant? Com decideix Sergio del Campo entrar en política? Bueno, yo lo digo siempre, pero es la realidad, es una cuestión de responsabilidad social. Yo soy una persona que, como te digo, me formé, soy diplomado en Relaciones Laborales y licenciado en Ciencias del Trabajo, y por lo tanto un perfil muy específico en el tema de responsabilidades sociales, ¿no? Entonces yo decidí hacer oposiciones a la Inspección de Trabajo, un organismo que se encarga de la vigilancia de la normativa social. Como nos gusta decir a nosotros, un poco impartir justicia social, sobre todo en los mercados de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces llega un momento que la situación de hartazgo con la clase política, con la forma de hacer política, con el bipartidismo, con ahora unos, ahora otros, esa sensación de hartazgo con los políticos que teníamos hasta ahora y esa cuestión de responsabilidad, de decir, bueno, pues yo conozco de primera mano cuáles son las necesidades y la realidad de los problemas de un mercado tan importante como el mercado de trabajo, ¿no? Y lo vivo cada día, porque yo hasta hace 3 días bueno, ya no 3 días, ya no sé en qué día estoy, hace una semana, ya estamos en el Ecuador de la campaña, estaba en activo, o sea, he cogido ahora el permiso para hacer la campaña, entonces creía que podía aportar. En ese aspecto, pues bueno, Ciudadanos, yo a Ciudadanos lo conozco en el año 2007, soy nacido en Zaragoza, entonces contacto con Ciudadanos en el primer intento de expansión que se hace al resto de España. Intento montar agrupación allí, lo que pasa que ahí se frenó un poquito la expansión, y bien es cierto que yo durante ese tiempo pues ya me he pillado opositando. Yo estuve opositando 3 años y medio para entrar en la Inspección de Trabajo y me desvinculé un poco de todo el tema político y me centré un poco en mi vida profesional, pero siempre lo he tenido ahí, ¿no? Entonces cuando ya pude venir a Tarragona, definitivamente en el año 2007, empecé a contactar con la gente de Ciudadanos y me sentía muy cómodo con su proyecto y muy cómodo con su ideario, ¿no? Entonces, tras un periodo de simpatizante con Ciudadanos en el que yo continué formándome porque estuve haciendo unas promociones internas y demás, pues estaba allí un poco de refilón hasta que, bueno, la situación de hartazgo, la situación de responsabilidad me dijo, oye, me voy a poner a disposición del partido para lo que necesite, pero para lo que necesite es monto una carpa, buzoneo, hago lo que sea, ¿no? Entonces quizás por mi currículum y por mi forma de ser, me considero una buena persona y un buen ciudadano, pues la gente me animó a presentarme a las primarias para el Congreso de Diputados, porque yo soy conocedor, como te digo, de esa realidad y también de la normativa de la Administración General del Estado a la que pertenezco, ¿no? Entonces, desde el partido es cierto que me animaron y me dijeron, oye, ¿por qué no te presentas tú? Además, con la gente te llevas muy bien.
decidí presentarme y fui elegido como el candidato para presentar a la demarcación de Tarragona, de la que estoy súper orgulloso. Cuesta mucho montar agrupaciones locales o territoriales de ciudadanos. Lo digo porque aquí en Terres de l'Ebre no hay ningún referente claro de quién representa a Ciudadanos en este territorio. Pues cada vez es más sencillo, y te explico. Es verdad que en este último año hemos tenido una expansión muy rápida y hemos crecido mucho, ya no solo en Tarragona, sino a nivel de toda España con el movimiento ciudadano, ¿no? Aquí en Terres de l'Ebre hemos tenido una implantación menor durante un periodo de tiempo, pero es cierto que en los últimos tiempos estamos viendo que a raíz de montar carpas y tener presencia en las calles, es cada vez mucha más gente la que se acerca a nosotros. Entonces nos está costando mucho menos montar agrupaciones. De hecho, hemos montado agrupaciones ya en diversos municipios y tenemos previsto montar, tras el parón estructural, digamos, de estas elecciones generales, montar agrupaciones en otros, ¿no? Tenemos agrupación ya en Tortosa, en la Sénia, en la Metlla, y tenemos previsto abrir en Amposta, si no me equivoco, en Santa Bárbara, en Roquetes. O sea, cada vez es más gente que se nos acerca, y yo de primera mano estoy viniendo a Terres de l'Ebre y lo estoy viendo como la gente cada vez se acerca más. Oye, os dejo el teléfono porque estoy interesado si necesitáis para algo, y la verdad es que en Terres de l'Ebre está siendo una expansión muy importante. Lo estamos viendo y estamos aprovechando también esta campaña para ver un poco el tono de la calle, y es verdad que cada vez estamos más fuertes en este territorio, cosa que nos alegra un montón. Parlava abans de la situació del mercat laboral, venim d'una reforma laboral que molts han criticat. Quina és l'opinió de Ciudadanos sobre aquesta reforma laboral? S'hauria de derogar, s'hauria de reformular aquesta reforma laboral? Sé que també la seva proposta estrella és la del contracte únic. Què s'hauria de fer? Es que en este aspecto veo que los partidos políticos, la vieja política, habla muy alegremente de derogar reformas laborales o mantener reformas laborales. Y a mí me gustaría preguntarles qué es la reforma laboral, porque al final tenemos una normativa básica que regula el mercado de trabajo, y las reformas laborales lo que van haciendo son modificar ciertos aspectos según la coyuntura económica de cada momento, ¿no? Entonces tenemos, el Partido Socialista hizo una reforma laboral en el año 2010 para flexibilizar las relaciones laborales, y ahora nos dicen que quieren derogar la del PP, cuando fueron ellos los que realmente flexibilizaron el despido y flexibilizaron las relaciones laborales. El PP ha hecho una reforma laboral que ha seguido flexibilizando, pero claro, desde mi punto de vista se ha flexibilizado a través de los despidos, de las acomodamientos, ¿no? Entonces, claro, era una reforma laboral que sí, para el momento en el que estábamos, si lo que te interesa es despedir a la gente, pues está muy bien para despedir a la gente, pero si lo que queremos es cambiar el mercado laboral y mantener el empleo, no me parece que fue una reforma laboral correcta, ¿no? Nosotros tenemos un mercado de trabajo que estructuralmente tiene desempleo. Hemos visto que tanto en los periodos de PSOE como del PP nos hemos mantenido de media en un 18% de desempleo. Entonces tenemos un desempleo estructural, por decirlo de alguna manera. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en ese momento? Flexibilizar las relaciones laborales, porque es necesario flexibilizar el mercado de trabajo para que las empresas tengan movimientos, pero dando una seguridad al trabajador. Es decir, es el modelo europeo de los países del norte de la flexiseguridad. ¿Qué proponemos nosotros? Nosotros proponemos, en cuanto a trabajadores, un contrato laboral único. Este contrato laboral único ha venido avalado, ayer mismo salía en la expansión, por el nuevo premio Nobel de Economía, Jean Tirole, que dice que efectivamente hay un problema de precariedad laboral en el mercado laboral español, hay un problema de temporalidad y de falta de derechos de determinados trabajadores. ¿Qué ocurre? ¿Qué proponemos nosotros? Un contrato laboral único en el que las indemnizaciones sean crecientes. Por lo tanto, ¿qué conseguimos? Que no haya un salto desde la indemnización del contrato indefinido, que en la actualidad son 33 días, a la indemnización del contrato temporal, que son 12. Con este contrato único lo que hacemos es hacer un contrato con indemnizaciones crecientes en las que ya no tenemos el escalón, sino que tenemos una línea continua en la que va creciendo. ¿Qué conseguimos con esto? Por un lado, respecto al trabajador, conseguir que los trabajadores temporales consigan igualarse con derechos a los trabajadores indefinidos, porque hoy nos encontramos que los trabajadores indefinidos están blindados y sin embargo los trabajadores temporales son los que llevan todo el peso de la crisis, porque van entrando y saliendo del mercado de trabajo. Tengo un trabajador, cuando ya no le puedo hacer más contratos temporales, lo echo a la calle. Queremos evitar eso. Queremos conseguir con este contrato indefinido que la empresa pierda el miedo a hacer un contrato indefinido. Yo lo veo cada día. Lo veo cada día de empresarios que en determinadas situaciones de incumplimiento le dices, no, es que este contrato lo tienes que transformar en indefinido. Joder, jolín, es que indefinido.
cuando están pensando en la indemnización. Y lo que tenemos que hacer es que los empresarios piensen en no vamos a despedir, sino si tengo un trabajador que me funciona, vamos a formar a este trabajador porque todos vamos a ganar en productividad. El trabajador va a ser más productivo si lo formo y la empresa va a tener un valor añadido que es esa productividad. Entonces, como te digo, con ese contrato laboral único de igualdad de oportunidades conseguiremos que a partir de ahora todas las contrataciones sean indefinidas y se ganen en derechos de los trabajadores. Pero tenemos un problema también que nos ha dejado esta crisis, que es un tema de trabajadores pobres. O sea, tenemos 7 millones de trabajadores que en la actualidad no llegan al SMI anual. Entran y salen del mercado de trabajo en diferentes ocasiones. Además, aquí en Tarragona es un tema muy marcado, sobre todo en la costa, donde hay un gran peso del sector servicios, y nos encontramos con que los trabajadores entran, salen del mercado laboral, pero sin embargo no llegan al SMI anual. Entonces, ¿nosotros qué proponemos? Un complemento salarial anual garantizado por parte del Estado, en el que si los ajustes de las relaciones laborales, en vez de venir por la vía de los despidos, vienen por la vía de las modificaciones de jornada o por la vía de los salarios, sentándonos a negociar a nivel de empresa, en el que ante una situación de crisis, empresario y trabajadores se puedan sentar y puedan decir, bueno señores, esta es la realidad que hay, necesitamos hacer ajustes. En vez de mandar a 3 trabajadores a la calle, vamos a continuar manteniendo el empleo de todos, pero con determinados ajustes en la jornada o con determinados ajustes en los salarios. Vale, en ese caso, si los salarios bajan, nosotros, como Estado, lo que vamos a hacer es darle un complemento a través de la declaración del IRPF, en la que se le va a devolver un dinero, teniendo en cuenta si son familias monoparentales, familias con hijos, etcétera, con unos importes en la declaración del IRPF crecientes, luego un tramo fijo y un tramo decrecientes según suban los ingresos, ¿no? Entonces, de esta forma podemos conseguir que se reactive el consumo, etcétera. Aquesta campanya s'està parlant poc d'atur, de crisi, s'està parlant més d'identitats de Catalunya, Espanya, s'està parlant molt d'infraestructures aquí a la província de Tarragona i s'està parlant una miqueta de corrupció, s'està començant a parlar de la corrupció. No? Parlem una mica de les propostes de Ciudadanos per al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, quines serien? Bueno, como tú muy bien decías, es verdad que se está hablando poco de estos problemas que son los reales, paro, corrupción, etcétera, pero también es cierto que en la demarcación de Tarragona tenemos deficiencias en materia de infraestructuras y es una realidad. Y hablamos de infraestructuras porque estamos ante unas elecciones generales y aunque algunos no lo quieran ver, desde Madrid se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Yo creo que aquí en la demarcación de Tarragona, y es mi opinión sincera, ha habido una falta de voluntad política. Ha habido falta de voluntad política, porque son problemas los que tenemos en la demarcación que vienen de muy atrás. O sea, estudié aquí en el año 2003-2005 y ya se hablaban de esos problemas. Y bueno, estamos en el año 2015, desde entonces y venimos hablando de los mismos. Problemas que nosotros ponemos encima de la mesa como fundamentales para solucionar ya, corredor del Mediterráneo. Es una realidad que el corredor del Mediterráneo, ya no solo en la demarcación de Tarragona, sino la posibilidad de abrir desde Murcia todo el corredor del Mediterráneo, abrirlo a los mercados europeos es fundamental. El peso que tenemos en el eje del Mediterráneo en cuanto a empresas es muy importante a nivel estatal. Entonces tenemos que abrir al mercado europeo el mercado español al ancho europeo, es decir, tendremos que conseguir estandarizar las vías de ferrocarril, poner el ancho estándar, el ancho europeo, para que en la frontera de Francia puedan seguir su camino las mercancías. De esta forma vamos a conseguir aumentar la productividad, reduciendo costes, aumentar la productividad de nuestras empresas. Entonces, nosotros en la demarcación de Tarragona, desde el 2013 están licitados, están adjudicados los proyectos del tercer carril, que quizás a Ciudadanos no es la solución técnicamente, la mejor solución técnicamente hablando, pero sí es la solución que nos permite sacar las mercancías por Europa en el mínimo tiempo posible. No podemos estar 20 años más buscando soluciones para sacar las mercancías en el ancho europeo, igual para el transporte de pasajeros, pero en este caso estamos hablando de la importancia de sacar las mercancías por ahí. Entonces creemos que las obras del tercer carril deben ponerse en marcha ya. Por otro lado, en cuanto a carreteras, y vemos que tenemos mañana cortes, nosotros estamos totalmente de acuerdo con solucionar el tema del corredor del Mediterráneo en este aspecto, en el tema de carreteras.
Hablamos de medidas a corto plazo y hablamos de medidas a largo plazo. A corto plazo apostamos por la gratuidad de la AP7 para intentar evitar los problemas que tenemos ya. Bien es cierto que a un medio plazo tenemos que apostar por el desdoblamiento de la Nacional 340 y conseguir que se finalicen los tramos de la A7, como ha ocurrido en el resto de España, que si vemos el gráfico hasta Cádiz prácticamente, vemos que casi están finalizados todos los tramos, y en el momento que llegamos a Cataluña, ¡pum!, tenemos un parón, tenemos concesiones con autopistas, la gente quejándose porque tiene que pagar peajes, llevamos años con este problema y nadie le pone solución. Pues, señores, sentémonos en una mesa, discutamos qué hacemos, pero vamos a solucionarlo ya. Y otro tramo que sí que también nos parece muy importante y que hay que solucionar es el tema de la A27 en Tarragona, conectando la Conca del Barberá y abriendo la Conca de Barberá a su promoción. Nos parece fundamental conectar de una vez el eje Conca de Barberá-Tarragona a través de la finalitzación de la 27. Aquí a Terres de l'Ebre preocupa molt el tema de l'aigua, cabal ecològic, vostè és de Saragossa, per tant, coneix este problema perfectament. Quina és la posició de Ciudadanos en relació als transvasaments de l'Ebre, portar aigua de l'Ebre a altres conques d'Espanya? Tenemos la misma posición en Ciudadanos en todas las medidas, tenemos la misma posición en todos los territorios. Entonces, respecto al agua, nosotros apostamos por un nuevo plan hidrológico nacional en el que se cumpla la legalidad, en el que se cumplan las leyes nacionales, pero también las leyes europeas, que ya nos han venido pegando tirones de oreja diciendo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. ¿Qué plantean las directivas europeas en la actualidad? Tenemos cuencas únicas, tenemos cuencas en los ríos y el agua debe ser aprovechada en dichas cuencas. Deberemos mantener un caudal ecológico. Bueno, nosotros apostamos por ello. Si la Unión Europea nos dice que en un principio los trasvases no son la solución y la solución es aprovechar el agua en las cuencas, nosotros estaremos a que nos digan las normas. Y sobre todo, y esto sí que quiero dejarlo bien claro, creo que en un tema tan delicado como esto, como el agua, un recurso natural, los políticos no podemos mercadear con el agua, ¿no? Entonces tenemos que dejar asuntos tan serios en manos de los técnicos, en manos de los técnicos, que sean ellos los que nos digan: este es el caudal ecológico, esto es lo que se puede hacer, esto es lo que no se puede hacer, y cuando tengamos la solución de los técnicos, de la gente que entiende sobre la materia, seamos los políticos los que llevemos la voz de la gente y de los técnicos a la realidad. O sea, dejarlo en manos de los técnicos y después decidir. Què cal fer amb les centrals nuclears? ¿S'ha d'allargar la vida útil de les centrals? ¿S'ha de hacer un pla de tancament de les centrals? Tenemos claro que también es una cuestión de Estado para nosotros el tema de la energía, ¿no? Y tenemos claro que en la actualidad el mix energético no nos permite cerrar centrales nucleares. Volvemos a lo mismo, o sea, las centrales nucleares al final es un tema que tendrán que ser los técnicos los que nos digan qué tenemos que hacer con ellas, ¿no? Consejo General Nuclear, las eléctricas, pero sí que es cierto que hoy en día necesitamos de las centrales nucleares porque el mix energético no nos permite. En Ciudadanos apostamos por las energías renovables, totalmente la apuesta es por las energías renovables. Estamos viendo que con el avance de la técnica y con las inversiones en I+D se puede mejorar mucho y se puede competir mucho en precios. Entonces, nosotros proponemos llevar las inversiones en I+D+I hasta el 3% del PIB, que una parte de esas inversiones vayan en fomentar las energías renovables. Entonces nosotros apostamos por esa vía, ¿no? Apostamos por la vía de las renovables, que cada vez cojan más peso en el mix energético, por supuesto eliminar impuestos al sol y fomentar el autoconsumo también, ¿no? En este caso. Molt bé, si us sembla repassem junts les portades dels diaris, les portades de la premsa d'avui, d'este divendres 11 de desembre. Comencem per la portada del Diari de Tarragona, el diari hebreà, aquí a les Terres de l'Ebre. Professionals sanitaris denuncien les retallades a l'atenció primària. Volen generar un debat sobre la sanitat pública. Hi ha un document lliurat als 52 ajuntaments de les Terres de l'Ebre, la Junta Personal de l'ICS i el Comitè d'Empresa de la concessionària de les ambulàncies recullen en un informe la reducció dels recursos que hi ha hagut al nostre territori. Se reprenen a Tortosa les obres de l'edifici de les delegacions i el que comentàvem abans, avui hi ha 8 talls i 3 marxes lentes reclamant l'AP7 gratuïta. Segurament és la reivindicació que més posa d'acord a tots els col·lectius que demanen una solució per a la Nacional 340, que s'hauria de fer la gratuïtat de l'AP7 com a primera mesura, no?
Ya le he dicho que para nosotros es una prioridad a corto plazo y son cosas en las que ya le digo, ¿no? Que ha habido una falta de voluntad porque ahora estamos en tiempos de elecciones y todo el mundo pone encima de la mesa qué va a hacer, qué va a hacer, qué va a hacer. Nosotros apostamos en este caso por infraestructuras que generen rentabilidad social. Está claro que esta es una infraestructura que genera rentabilidad social y lo que queremos evitar es ver aeropuertos vacíos, ver aves que llegan a sitios sin pasajeros y apostar por infraestructuras que generen rentabilidad social. Llevamos diciéndolo mucho tiempo y nosotros, si llegamos a Madrid, por supuesto que una de las prioridades va a ser terminar con este problema, ¿no? Y respecto a los profesionales sanitarios que denuncian bueno, pues estamos ante lo que hablábamos antes, ¿no? Tenemos un gobierno que está dedicando a lo que se está dedicando aquí en Cataluña, en vez de dedicarse a los problemas reales, ¿no? Que es, vamos a financiar la sanidad, vamos a tener una sanidad pública de calidad. Hemos visto cómo el Fondo de Liquidez Autonómica ha tenido que rescatarnos para pagar las farmacéuticas. Ayer, si no recuerdo mal, pero ya no sé en qué día vivo, creo que en el diario salía, o no sé si era ayer o antes de ayer, que tenemos una lista de espera de 214 días para una operación de prótesis de rodilla. Claro, yo creo que esto son consecuencias de no hacer políticas para la gente y para los ciudadanos, ¿no? Sino estar pensando o tapando las vergüenzas de temas como la corrupción, etcétera, intentando llevar a la gente hacia una secesión que ya hemos visto que la gente, pues la mayoría no la quiere, y aparte cada vez es más la gente que lo que te dice es que, oiga, arréglenos el paro, arréglenos la corrupción, arréglenos dinero en la buchaca, que tengamos dinero para ir a comprar. Y sin embargo, pues bueno, seguimos con retalladas. Els votants de 35 a 55 anys decidiran els resultats i els vigilants de l'estació de l'AVE no cobren en plena alerta terrorista. Són els altres temes que destaca avui, perquè l'empresa de seguretat de l'estació del Camp de Tarragona no està pagant als treballadors, als vigilants. Estamos en lo que te decía, ¿no? En una situación de asfixia de la clase media trabajadora. Y tenemos que reactivar la economía, tenemos que facilitar a las empresas, como te decía, bueno, hablábamos de trabajadores, pero podemos hablar de empresas también. La pequeña y mediana empresa tenemos que facilitarles las cosas, tenemos que facilitarles que creen empleo, y a las empresas que están endeudadas, como supongo que será este caso, darle una segunda oportunidad, recalcular deudas y que sigan manteniendo el empleo, ¿no? Més portades, veiem el punt avui per al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Entrevisten a Joan Ruiz, el candidat del PSC, que diu l'atur és prioritari i la gent del carrer no parla d'infraestructures. En aquesta entrevista ve a dir més o menys el que comentava abans vostè, que la gent que l'atura pel carrer li parla de feina, d'atur i no tant de grans obres. Claro, es lo que decía, la preocupación de la gente es esa, ¿no? Bueno, lo que espero que nos diga Joan Ruiz es qué van a hacer ellos para acabar con este paro, que ya le digo, es estructural, y ellos han estado gobernando, han tenido mayorías absolutas y tampoco han hecho nada por arreglar este problema, ¿no? Entonces que pongan encima de la mesa qué quieren hacer ellos. Nosotros ponemos las propuestas, no vamos a discutir del y tú más, del tú reformas, no reformas. Nosotros contra el paro, sobre todo de la larga duración, queremos poner el dinero de la formación en manos de la gente a través del cheque formación. Queremos crear una cuenta donde el dinero de la formación lo tengan los trabajadores en su mano y ellos sean los que elijan a los oferentes de empleo, ¿no? Para evitar casos de corrupción, como hemos visto, ¿no? Entonces nosotros tenemos medidas como esta, el cheque de formación, y como el hacer a través de los servicios públicos de empleo y su mejora, combinado con agencias de colocación, un acompañamiento individualizado del demandante de empleo, donde se tengan las bases de datos con sus características, con sus perfiles, con sus biles, y se puede hacer una atención más personalizada para que encuentre empleo, ¿no? Esas son nuestras propuestas, aparte de lo que te decía, creación de empleo. Vamos a apoyar a la pequeña y mediana empresa, vamos a apoyar a los autónomos, porque son ellos los que van a generar el empleo, al fin y al cabo. Entonces nos preocuparemos porque luego ese empleo sea de calidad, pero poco más podemos hacer, ¿no? Dispositiu excepcional a les vies de l'Ebre per la protesta d'avui és el tema que obre la portada del punt avui, davant d'aquesta mobilització, gran mobilització que s'espera avui a partir de les 3 de la tarda. Més portades, la del punt avui, l'edició nacional, taula de salvació, Junts pel Sí i la CUP s'aboquen a una nova mesa de negociacions cap a l'acord. Pressió perquè les 20 mesures del pla de xoc concretin calendari, pressupost i control. Sembla que este possible acord o preacord entre Junts pel Sí i la CUP no arribarà abans de les eleccions, abans del 20 de desembre. Por lo que hablamos, llevamos 2 meses y medio
desde las elecciones del 27 de septiembre sin gobierno, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y el gobierno Junts pel Sí, es que ya no sé si llamarles Junts pel Sí, democracia y libertad, ya convergencia, están intentando a toda costa taparse bajo la estelada las desvergüenzas del señor Mas, de la corrupción y de... cuando realmente estábamos viendo, que en eso coincidimos los partidos políticos, que lo que quiere la gente es que le solucionen los problemas reales de Cataluña, que no dejan de ser los problemas del resto de los españoles, ¿no? Més portades, crec que toca el periòdico. No, a La Vanguardia, Sánchez s'arrisca advertint que si no guanya serà un fracàs. Dirigents del PSOE interpreten que busca la mobilització del partit. Els crítics creuen que ha vinculat la seva continuïtat a la victòria. Un altre tema de campanya, Rajoy eximirà de l'IRPF qui tingui més de 65 anys i treballi. Hisenda calcula que aquesta aplicació, l'aplicació d'aquesta mesura, costaria a l'Estat uns 680 milions d'euros. Una mesura anunciada ahir en plena campanya per Rajoy. Salvar al soldado Sánchez, por un lado. Sí. Y en cuanto a Rajoy, pues bueno, en tiempos electorales lo hemos visto, ¿no? En las elecciones anteriores bajaremos los impuestos, bajaremos el IRPF, y cuando llegaron lo primero que hicieron es subirlos, ¿no? Entonces, en este caso, que ahora nos digan que van a eximir del IRPF a los jóvenes, creo que eran los jóvenes que inicien la actividad durante el primer año, mayores de 65 años que sigan trabajando, bueno, 680 millones de euros, que digan dónde lo van a sacar, ¿no? Lo que no podemos hacer es engañar a la gente, estamos cansados de que nos engañen. Aquí lo hemos vivido en Cataluña, hemos visto cómo nos están engañando, cómo nos están diciendo el coste de las estructuras del supuesto Estado catalán, y estamos cansados que la vieja política también nos engañe, ¿no? Que nos engañe esa vieja izquierda que te dice a derogar la reforma laboral, cuando ellos hicieron una reforma laboral que precarizó las relaciones laborales, y esta vieja derecha con un proyecto obsoleto que te viene a decir lo mismo que nos dijo en las elecciones anteriores: le vamos a bajar los impuestos, y ya vemos el coste y no nos dicen de dónde lo van a sacar. Nosotros las propuestas que llevamos en materia impositiva es reducir los impuestos, coger a la gente el IRPF, bajarle un 3%. Bajar el impuesto a sociedades, poner un impuesto a sociedades único del 20%, vamos a bajar los impuestos, pero decimos de dónde va a salir el dinero, decimos cuánto nos va a costar el complemento salarial anual garantizado, son 7.800 millones de euros, pero tenemos calculado que con la lucha contra el fraude, que es uno de los ejes principales, y yo soy conocedor del mismo, vamos a ahorrar unos 20.000 millones de euros. Nosotros esas propuestas las hemos venido presentando durante todo el año en diferentes presentaciones de medidas económicas. Cuando el Partido Popular sacó los presupuestos generales del Estado, el proyecto, nosotros lo miramos y dijimos, vale, ¿qué números tenemos? Cuando le pegó el tirón de orejas la Comisión Europea, porque dijo, estos son unos presupuestos electorales, etcétera, y tuvieron que recalcular, nosotros en nuestro programa recalculamos. O sea, volvemos a recalcular, teníamos una bajada del IRPF del 4%, dijimos, señores, hay que bajarlo más. ¿Por qué? Porque no llegábamos llegábamos a una bajada del 4%, tuvimos que ajustar y decir, bueno, la bajada solo va a ser del 3%, ¿por qué? Porque si no nos cuadran las cuentas. Por lo tanto, que nos digan la verdad. Nosotros decimos la verdad a la gente, decimos lo que vamos a hacer, lo que no decimos es confeti para todos, o sea, aquí vamos a dar rentas únicas, aquí vamos a subir el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros, porque sabemos que son medidas que no podemos hacer, que no podemos llevar a cabo. Entonces, que no nos engañen y que por favor le digan la verdad a la gente para que luego la gente pueda elegir libremente cuál es su mejor apuesta. Mas ha d'explicar les condicions que posa la CUP, unes declaracions de Duran i Lleida, candidat d'Unió, a Barcelona Tribuna també destaca a La Vanguardia, com no, la nova etapa que s'obre a l'Argentina, ha de prendre de possessió Mauricio Macri com a president argentí. Més portades, al periòdico, els pisos pugen preus com abans de la crisi. El sector immobiliari, ja saben, és clau en la recuperació econòmica. Economia detecta que el preu de la vivenda va augmentar el 4,5% durant el tercer trimestre. A Catalunya l'alça arriba al 6,1% i els experts asseguren que la tendència seguirà. Malauradament els sous no van pel mateix camí. Hay que conseguir poner, como te decía, más dinero a la buchaca de la gente y bueno, sobre todo pues que todo el mundo tenga acceso a la vivienda, ¿no? Que es un problema, es una realidad, el tema de la pobreza, que la gente pueda acceder a la vivienda. Nosotros llevamos medidas como la promoción del alquiler social a través de los pisos del Sareb, del Banco Malo,
incluso la expropiación a través del uso de la vivienda de las entidades bancarias durante los 3 primeros años en la gente que tenga más problemas. Y bueno, el tema de la vivienda, apostamos por un modelo que vaya más hacia el alquiler social, y lo que sabemos es que lo que ocurrió con el tema de la construcción y con los precios de la vivienda pues es una burbuja inmobiliaria que tenemos que evitar que vuelva a ocurrir. Sánchez confia en una capgirada a la recta final de la campanya. Entrevisten a Gabriel Rufián d'Esquerra. Ideològicament estem molt a prop de la CUP. Intenta Esquerra pescar en els votants de la CUP, que recordem que no es presenten en aquestes eleccions. Girona es pregunta el perquè del drama de la mare suïcida. Saben, es va llançar des d'un 13è pis amb les seues 2 filles. Més portades, més mitjans. El diari Ara, recta final per a l'acord. Els cupaires descarten que el resultat del 20D interfereixi i llancen missatges conciliadors. Des de Junts pel Sí, els negociadors d'aquesta coalició no creuen que el pacte definitiu sigui possible abans de les eleccions. Declaracions de Mas: si els termes del pacte són raonables ens en sortirem, si no ens barallarem per les engrunes. Imatge per a Macri, el nou president de l'Argentina. Tunísia rep el Nobel de la Pau com un estímul contra el fatalisme i Brussel·les demanda ara a Berlín per les emissions de Mercedes. Són els altres temes que destaca el diari Ara. Veiem a la portada del País. El espectáculo televisivo se apodera de la campaña. Los candidatos acuden a programas de audiencia masiva en busca de la atención que no tienen los mítines. Això li volia preguntar, s'ha acusat a Ciudadanos de ser un producte prefabricat, de ser un producte fet als platós de televisió. S'ha atacat molt al candidat Albert Rivera per acudir tan sovint a programes, fins i tot a programes d'entreteniment, però hem vist que durant aquesta campanya tothom ha acabat fent això. Yo creo que, por un lado, esto de un producto prefabricado, llevamos desde el año 2007 haciendo campañas. ¿Cuál es el problema? Que durante mucho tiempo tampoco los medios de comunicación nos han hecho mucho caso, ¿no? Entonces es cierto que en la última, viendo el crecimiento y la expansión, es cierto que bueno, que los programas de televisión nos llaman y nosotros acudimos siempre a donde nos llaman. Ya lo estamos viendo, o sea, nosotros de cualquier sitio donde nos llamen vamos a ir, a cualquier debate, a cualquier programa de televisión, ya sea entretenimiento, ya sea... Es una nueva forma de hacer política, y la nueva forma de hacer política también se ve en los medios de comunicación, ¿no? Nosotros venimos con las manos limpias, venimos a explicar nuestro programa y jamás nos negaremos a ir a ningún programa de televisión, a ningún debate y a mostrarnos, ¿no? De Albert Rivera, ¿sale mucho en la televisión? Bueno, le llaman va, es el líder mejor valorado de la política y nosotros estamos muy orgullosos de que sea así. Rivera se queda solo en sus planes sobre la violencia de género. Diu El País que la idea del líder de Ciudadanos de equilibrar el agravante penal por la violencia machista recibe críticas unánimes, diría que es el que diu la portada del País. Se han malinterpretado las palabras de la compañera, de mi compañera Marta en el debate. Se han malinterpretado, además Marta, o sea... Lo que nosotros proponemos es, en ningún caso, que se reduzcan las penas de los maltratadores, en ningún caso, es más, que se refuercen las medidas cautelares y las medidas penales y que esas medidas penales se extiendan a otros ámbitos de la violencia, no solo a la de género, sino también a la violencia intrafamiliar. Pero bueno, han hecho una mala interpretación, como que al final se trataba de un tema de igualdad, que recortábamos los derechos de las víctimas de la violencia de género, y para nada. O sea, lo que nosotros apostamos es de igualar en derechos y de que las penas sean más fuertes también en el seno de la violencia intrafamiliar, que también nos parece que es un problema muy grave, sin perjuicio de que todo el tema de la violencia de género nosotros queramos ir hacia un gran pacto de Estado para mejorar la actual ley de violencia de género del 2004. La Unió Europea juzgarà a Alemanya per les emissions de Mercedes i veiem a la imatge de portada del País dones musulmanes contra les declaracions de Donald Trump de tancar les fronteres dels Estats Units a musulmans. És l'altre tema destacat al País. Veiem més portades, en este cas El Mundo. Aristegui cobró un informe de la India siendo ya embajador. La juez de Podemos evitó actuar contra el empresario que pagó 300.000 euros a su pareja. Són els temes més destacats. També la imatge de portada és per a Macri, aclamat al carrer, boicotejat en el Congrés per l'expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Portada del diari ABC.
el periodismo de calidad es antídoto contra el abuso de poder, el rei en la entrega de los premios Cava. Carlos Herrera va rebre aquest premi, Mariano de Cavia, de mans del rei Felip i de la reina Letícia. Més portades. La Razón, Rajoy se adelanta en mitad de la campaña con otra rebaja fiscal, ya lo hemos comentado. La estrategia final de Ciudadanos, hay que centrarse en quitar votos al PP. La propuesta de eliminar la pena agravada a los maltratadores desgasta a Rivera. Esta estratègia de Ciudadanos d'intentar robar vots per una banda i per l'altra, ¿no? Bueno, estamos en el ojo del huracán, por decirlo de alguna manera. Tenemos muchas posibilidades de ganar las elecciones y yo creo que eso le da mucho miedo a los a la vieja derecha y a la vieja izquierda, y van a aprovechar el mínimo hueco para malinterpretar las palabras de cualquiera de los candidatos de Ciudadanos, porque en ningún caso hemos dicho que nuestra propuesta sea eliminar la pena agravada a los maltratadores, sino al revés. O sea, que esa pena agravada, esas medidas cautelares se extiendan a otros tipos de violencia, pero en ningún caso quitar pena a los maltratadores, al revés. O sea, y menos Marta Rivera, ¿no? O sea, que quiere decir que es una persona que conoce el tema de primera mano. Veiem també els digitals, perquè hi ha algunes enquestes que podem comentar. Veiem a VilaWeb, precisament, mira, entrevista al cap de llista de Ciutadans per Barcelona, el Juan Carlos Girauta, diu: n'estic encantat que Vidal Quadras voti Ciutadans. S'ha acusat també a Ciutadans, a Ciudadanos, de atreure vot de l'extrema dreta. No sé el por qué. O sea, nosotros somos un partido de centro, estamos muy a gusto en esta ideología que está a caballo entre la igualdad y la libertad, que está a caballo entre promover una economía de mercado y defender una economía de mercado, pero a la vez afianzar un Estado social y democrático de derecho, donde la educación, la sanidad, las pensiones sean públicas. Entonces estamos muy a gusto en esa vía poco tiene que ver con la derecha y poco tiene que ver con la izquierda más radical, ¿no? Los extremos, nosotros vamos por el centro, y es un centro que quizás en este país, pues por lo que hablábamos, no había un partido político que representase esa centralidad desde la que se puede negociar con todos los demás partidos políticos. Pero sí ha existido en el resto de Europa, ¿no? Que es con el tema de los liberaldemócratas, en el grupo al que pertenecemos en Europa, sí que ha existido y que gobiernan otros países, y por lo tanto nosotros venimos a ocupar esta centralidad política. Entonces, como te digo, los demás partidos políticos van a intentar por todos lados, pues eso, somos la extrema derecha, somos las empresas del IBE, somos tal, nada más lejos de la realidad. També destaca a VilaWeb que aquesta nit a Tortosa se fa la nit de Santa Llúcia, enllaça la tradició i la contemporaneïtat de les Terres de l'Ebre, aquesta gala de premis que organitza Òmnium. Més portades, més digitals, les notícies: Rufián es declara Perico, Monegal defineix TV3 com la colla dels pastorets de Junts pel Sí. Duran també eleva el to contra Mas. Veiem també que diu Nació Digital: la cimera del canvi climàtic de París s'allarga per intentar tancar un acord. Mas, ahir va ser entrevistat a 8TV, Catalunya només té la força del vot. A Món.cat destaquen unes declaracions veurem ara, de Manuel Clavero Arévalo, un dels homes de la transició. Catalunya ha fet un mal ús de la competència d'educació, hauria de retornar aquesta competència a Madrid. Més portades, més digitals, Crònica, primera condemna ferma a Espanya per emissions il·legals amb efecte hivernacle. Iberia s'avança als rivals i desembarca a la Xina. Veurem també l'Espanyol. Explica per què li diuen Messi i altres nous secrets de la campanya de Rivera. No sé si sap algo de per qué diuen Messi a Albert Rivera. Supongo que porque es el político mejor valorado, ¿no? Es el balón de oro de los políticos, ¿no? En directe, fa un directe de la campanya, Rivera i Iglesias han renunciat a guanyar, diu Rubalcaba. Més digitals, el diario.es publica una enquesta, diu que el PSOE aguanta com a segona força, encara que perd gairebé un punt a favor de Podemos i les confluències. PSOE quedaria com a segona força en aquesta enquesta, Ciudadanos seria la tercera, però veurem que hi ha una enquesta després que diu tot el contrari. Veiem més digitals. Público entrevista a Garzón, el candidat d'Izquierda Unida,
Podemos dejó la ambigüedad, ahora defiende el régimen del 78. Veure més digitals, el Confidencial és enquesta a la que em referia, Setmana Negra de Sánchez, Podemos és tercero i supera ja el PSOE, és a dir, PP seria primer, Ciudadanos segon, Podemos tercer i el PSOE seria quart, totalment diferent a l'enquesta que hem vist abans al diario.es. Las encuestas ya sabemos que nos fiamos lo justo, están ahí. A nosotros las encuestas siempre nos han tratado mal, o sea, al final siempre hemos conseguido sacar más votos de lo que decían las encuestas, entonces nosotros estamos totalmente centrados en intentar ganar las elecciones, ser primera fuerza política en Tarragona, ser primera fuerza política en Cataluña sería muy importante también y ganar las elecciones, ¿no? Sergio del Campo, candidat de Ciudadanos per Tarragona, gràcies per acompanyar-nos avui en directe a Canal 21 i fins la propera. Que vagi molt bé el que queda de campanya. Gràcies, igualment.